Con 12 minutos y a esta hora tenemos listo a nuestro siguiente invitado, profesor Cabrera. Así es, señora Flor Altamiranda y amigos oyentes, porque conversábamos ayer, era, ¿no? O antes de Sí, ayer, ayer. con don Carlos González, director nacional de presupuesto, y no sé ustedes, pero una de las grandes conclusiones que yo me llevé, uno, indiscutiblemente el presupuesto más alto de la historia, 32.000 millones, y dos, con mucha preocupación, aunque él le bajó el nivel de preocupación a lo que yo le pregunté, de que bueno, si los ingresos no son suficientes, ¿cómo emparejamos el presupuesto con más deuda? Y él nos hablaba de que bueno, sí, que había un despegue donde los impuestos no estaban ingresando lo proyectado, pero que el director de la DGI proyectaba o calculaba que en el siguiente semestre, el segundo semestre, la recaudación podría mejorar. Bueno, está con nosotros precisamente don Publio de Gracia, director de la DGI, la Dirección General de Ingresos. Publio, buenos días, bienvenido como siempre. ¿Qué tal, profe? Y a todos los amigos, Flor, que se encuentran en Panamá en directo, siempre un gusto compartir con ustedes. Y profesor, siempre es bueno hacer un pequeño, por llamar, antecedente de por qué estamos como estamos. Creo que anteriormente lo hemos conversado, y es que durante el día 3 de enero al 13 de enero, ¿y por qué 3 de enero? Recordando que el año fiscal terminó el 2 de enero del año 2023, pero del 3 al 13 de enero, el presidente y el ministro Alexander decidieron reconocer la oportunidad o extender la oportunidad a los contribuyentes de las medidas de alivio tributario que vencieron el último día del periodo fiscal 2022. Entre esas medidas de pronto pago, alivio tributario, regularización, entre otros, que sumaron aproximadamente 287 millones de dólares que entraron en el presupuesto del año 2022, afectando la recaudación de enero y, por consiguiente, afectando la recaudación a junio del año 2023, que tenemos aproximadamente un 11.55% por debajo del presupuesto y 3% por debajo del año 2022, pero es producto de esa medida. ¿Por qué es importante destacar eso, profesor y Flor? Porque la economía panameña, el cumplimiento tributario está de alguna manera en positivo, la gente está cumpliendo sus obligaciones en su gran mayoría, la economía se ve en crecimiento, la recaudación relacionada con el consumo están mejorando en comparación con otros periodos, por lo tanto es importante dejar claro esta situación. Pero definitivamente, si vamos a las matemáticas que son frías y duras, nos encontramos en esta situación y el reto que nos viene a partir, o ya, desde hace ya un buen par de meses, es cómo revertimos o cómo achicamos o cómo superamos la brecha producto de las decisiones que se tomaron al inicio de este año. Ahora, una pregunta o una curiosidad, que es una pregunta. El comportamiento histórico de las recaudaciones por la ruta de DGI, ¿cuán diferente es ese comportamiento en el primer semestre con respecto al segundo semestre, entendiendo que diciembre pues tiene un movimiento muy particular? Es correcto. Regularmente el primer semestre siempre es retador. Los ingresos regularmente más fuertes, por llamarlo así, se ven a final del año con los aportes del canal, con los aportes de algunas empresas que tenemos el Estado y con las iniciativas privadas, y también el cierre del año correspondiente a las compras que se realizan por parte de los panameños extranjeros dentro de la República de Panamá. Por lo tanto, regularmente el grueso de la recaudación se obtiene al final del año. Durante el primer semestre, la recaudación principal es la declaración de renta, que es el impuesto más importante que recauda el Estado panameño, que se ve entre marzo y abril. Así que la recaudación adicional va a tener un mejor comportamiento producto de lo que regularmente sucede, pero también, profesor, es importante destacar que la posible recaudación producto de la aprobación, si se da, de la Asamblea Nacional de Diputados del nuevo contrato con Minera Panamá, son otros ingresos que no se encuentran presupuestados y que, primero Dios, siempre y cuando se cumplan los procesos constitucionales y legislativos y constitucionales, se puedan aprovechar. Y eso, recordando, profesor,
son aproximadamente entre 600 y 800 millones de dólares muy probablemente que puedan ingresar adicionales y que de alguna manera vendrían a ayudar a la recaudación y cumplir el presupuesto. Pero adicional, profesor, le adelanto que tenemos una iniciativa que hemos estado trabajando principalmente en el último mes, junto con el nuevo presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Diputados, el diputado Melchor Herrera, para crear una ley que de alguna manera motive la recaudación, principalmente orientado a medidas de pronto pago que han tenido un efecto importante, profesor. Por ejemplo, a pesar de la situación de este estímulo que se dio, oportunidad que se dio al inicio del año, la medida de pronto pago por el impuesto de inmuebles tiene aproximadamente 62 millones adicionales por encima de lo presupuestado, y hemos notado que es medidas de incentivo al pronto pago, es decir, el contribuyente aprovechó el porcentaje de descuento entre enero y abril, y los contribuyentes relacionados con los impuestos de inmuebles cumplieron sus obligaciones y superamos las expectativas de recaudación. Es probable que las iniciativas que vamos a presentar durante el día de hoy o mañana, junto con la Asamblea Nacional de Diputados, vayan orientadas a través de eso para estimular al contribuyente que cumple sus obligaciones tributarias a tiempo. Una consulta que me parece interesante antes de seguir con el tema de recaudación. El director de la DGI nos acaba de decir que los ingresos o el ingreso que probablemente genere el contrato de ser aprobado en la asamblea, el contrato con la mina, no están presupuestados. ¿Por qué? Me imagino que es por eso, porque hasta que no se cumpla con el trámite no se sabe si se van a tener o no. Sin embargo, y quisiera saber si esto ustedes lo tienen documentado, sin embargo, la existencia de la mina actualmente en producción, con esa cantidad de empleos que han generado, con esa cantidad de seguro social que paga, con esa cantidad de impuestos que pagan y que generan los que allí trabajan consumiendo y demás, ¿eso sí se refleja en los numeritos del Estado panameño o no? Mire, profesor, hay que recordar que el contrato minero se encuentra ahora mismo, de alguna manera, declarado inconstitucional. Y por lo tanto, siempre ha existido esa pausa del cumplimiento relacionado con las obligaciones del contrato de la mina. Aunque definitivamente entran, porque existen las obligaciones, por ejemplo, generadas a la seguridad social y la retención de la planilla de los trabajadores, hay otros que se encuentran, por llamarle, en un limbo en los últimos años. Por lo tanto, también esos ingresos deben ser recaudados en los próximos días, siempre y cuando la Asamblea Nacional de Diputados así lo apruebe. Por lo tanto, es importante que el Estado panameño tenga lo más pronto posible una ley para garantizar lo justo, no solamente de lo pasado, sino de lo futuro, para la recaudación tributaria de la República de Panamá. Y adelanto, profesor, una oportunidad que tuve, visité Zambia, usted que ha dado un importante estudio periodístico sobre los temas mineros, se discutió en este gran foro global donde participaron más de 100 países en el mundo, de cuál es el futuro de la recaudación de los recursos mineros. La mayoría de los países, los casos de éxitos no radican en cuánto recaudan impuestos sobre la renta, sino de las regalías. Por lo tanto, el contrato negociado por la República de Panamá puede tener diferentes partes de discusión, de debate, pero desde un punto de vista técnico, el acuerdo negociado por la República de Panamá está dentro de los estándares que tienen la mayoría de los países en el mundo y que genera una gran oportunidad para los ingresos de nuestros ciudadanos. Ya el debate ambiental o el debate laboral es otro, pero en relación con los ingresos y los impuestos y las obligaciones que deben cumplir las empresas que extraen los recursos de todos los panameños, está muy alineado con lo que existen en otras latitudes, y Panamá podrá, muy probablemente luego de la aprobación de este contrato, de lograr una justa recaudación tributaria en materia de impuestos procedentes de la actividad minera. Hay muchas preguntas por acá, Publio. Pregunta un oyente, ¿cuánto fue el recaudo de renta de persona natural, renta de persona jurídica y TBMS en el año 2022? ¿Tiene esas cifras? Bueno, de verdad no tengo ahora a mano la cifra, pero te la voy a compartir en un tweet
para que el escucha lo pueda ver. De todas maneras, le digo dgi.mef.gov.pa, en el área de transparencia, podrá observar el informe tributario del año 2022. Igual, el informe tributario de junio, ya estamos por subir el de julio, estamos trabajando en el Departamento de Estudios Tributarios para subir el informe. Nosotros de manera transparente siempre publicamos eso, así que el contribuyente o el radio escucha que nos está haciendo la pregunta lo puede observar inmediatamente a través de nuestra página web. Don Publio. ¿Qué pasaría? Perdón. No, adelante, Flor. ¿Qué pasaría? Adelante. Sí, ¿qué pasaría si no llega o si no se llega a las expectativas en cuanto a recaudación? ¿Tendrían que pedir préstamo nuevamente para cumplir con el presupuesto? Hay que recordar también, Flor, cómo se maneja, porque la gente piensa que el presupuesto es como una caja donde hay un dinero que simplemente se saca y se usa. No, el presupuesto se alimenta de los ingresos, en general de los ingresos corrientes, los ingresos que se dividen en ingresos tributarios, indirectos y no tributarios, y otros tipos de ingresos procedentes de otras entidades recaudadoras. Definitivamente estaríamos frente a una situación complicada porque el Estado panameño tiene obligaciones, no solamente de pagar y cumplir con la deuda de gobiernos pasados, de este y de otros, y otras obligaciones. También tiene obligaciones con, por ejemplo, que mucha gente cuestionaba de, oye, ¿por qué aumentas a personas y si estamos en situaciones complicadas en el tema de gasto de planilla? Hay que recordar que el Estado panameño en las administraciones pasadas se comprometió con diferentes escalas y que está el Estado panameño obligado a cumplir. En fin, tendríamos una situación difícil en caso tal de que no lleguemos a cumplir el presupuesto, ya que definitivamente la única otra opción sería poder lograr deuda. Entonces, eso es lo que no quiere el ministro Alexander. Es más, tenemos como meta dentro de este año reducir el déficit, tener ahorros corrientes. Por lo tanto, estamos frente a una situación de un reto importante que esperamos lograrlo en los próximos 6 meses. Pero ayer justamente nos decían que el tema del déficit, don Publio, eso no se va a solventar este año y que la cosa queda para el 26, 27 y 28. O sea, el déficit de Panamá preocupa. Incluso nos lo dijo nuestro invitado. Ojo con el déficit, porque la cosa no es que se acabe ahorita. Eso va para comidas para el 28. O sea, le tocará al otro gobierno. Pero yo quisiera preguntarle algo que me llama la atención sobre la reducción de la evasión frente al Producto Interno Bruto. Entiendo que para el año 2017-2018 la evasión representaba entre el 7 y el 6% del PIB de Panamá. Hoy en día la evasión, ¿cuánto representa el Producto Interno Bruto total del país? Mira, Gonzalo, primero quiero hablar del tema del déficit. Importante de que el gobierno de la República de Panamá, del presidente Cortizo, ha tenido, y otros gobiernos han tenido un reto que nunca debemos olvidar dentro del análisis económico. Mucho se habla de por qué nos endeudamos. Nunca debemos olvidar más de $3.000 millones se deben recaudar durante el año 2020 producto de la pandemia. Y la única manera para garantizar seguridad, salud y paz social para los panameños es buscar la manera de cómo el Estado panameño lograba, por ejemplo, negociar una deuda o elevar la deuda durante esos años. Nunca olvidemos que los dineros eran destinados, por ejemplo, a más de 1,5 millones de panameños y panameñas que estuvieron suspendidos sus trabajos. Por lo tanto, siempre dentro de la discusión se debe tomar en cuenta ese tema. Y luego del año 2022 ya hemos visto significativamente cómo no solamente la economía ha recuperado en parte o en su gran parte el dinamismo que llevaba, sino también hemos ido reduciendo esa situación producto de la crisis, producto de la COVID-19. En cuanto a tu pregunta, en cuanto a la evasión, hemos estado trabajando un estudio junto con diferentes instituciones, porque a veces, por ejemplo, creo que el número que tienes de la CEPAL, se contemplan algunas medidas relacionadas con, o se toma dentro de la matriz, algunas medidas de beneficios o incentivos que se consideran en los estudios como un tipo de evasión. Pero no, eso es producto de algún tipo de incentivo o cómo nuestra economía está estructurada. Pero sí, no tengo que desconocer que la evasión fiscal es uno de los retos más importantes, no solamente de Panamá, sino de los diferentes países. Recientemente estuvimos en Cartagena en la discusión de un nuevo mecanismo, una nueva plataforma que busca, de alguna manera, entre los países reducir el tema de la evasión fiscal y otros temas. En Panamá, te puedo adelantar, Gonzalo, que puede estar alrededor de entre un 4 y un 5% del Producto Interno Bruto a la evasión fiscal, y estamos mitigándola o reduciéndola a través de medidas de trazabilidad, como es el caso ahora de la factura electrónica, que hemos visto, por ejemplo, un dato importante que tenemos de data análisis de nuestra Dirección General de Ingresos, es que el cumplimiento
en relación con el ITBMS, que antes era de un 67%, ahora es de un 90% utilizando la factura electrónica para que el cumplimiento del ITBMS se pueda medir, se pueda fiscalizar y se pueda de alguna manera cumplir lo más pronto posible. Sobre la cumbre, precisamente le quería preguntar porque, bueno, hay mucha tarea en Panamá por hacer con el tema de la recaudación, con la evasión, porque necesitamos plata. ¿A qué se comprometió Panamá en esa cumbre tributaria global? Más que compromiso, nos comprometimos a alinearnos con la plataforma, una plataforma de más de 16 países que tiene como reto el estudio, por ejemplo, de la progresividad del impuesto sobre la renta y también el tema de la economía digital, el tema, por ejemplo, de las residencias fiscales para estos nómadas digitales, que también de alguna manera pueda estar alineado con las leyes y normas de los diferentes países, el tema de la evasión fiscal, el tema del intercambio de información, el tema también ambiental, en fin, el principal compromiso es que Panamá se adhiere a la discusión entre otros países de cómo vamos a tratar a nivel regional estos temas. Pero a ver, perdón que te interrumpa, Publio, porque había tanta discusión sobre el tema de que Panamá tenía que cobrarle, por ejemplo, los impuestos a Colombia, a los extranjeros, a los colombianos que vienen acá, y Colombia quería que le hiciéramos la tarea. O sea, ¿vamos a quedar haciendo eso o es otra cosa? No tiene nada que ver con eso, Flor, pero sí, no se trata, y aquí creo que hay una mala comunicación, voy a tomarlo del lado nuestro, del Estado, ¿no? No es que el Panamá esté cobrándole los impuestos a extranjeros. La obligación que tiene Panamá y más de 136 países en el mundo es el intercambio de información para fines fiscales. Por ejemplo, en el caso puntual, me estás preguntando de Colombia. Sí. Panamá y Colombia han tenido una relación en los últimos 3 años muy dinámica de intercambio de información. Anteriormente, Colombia señalaba en el foro global que Panamá no estaba intercambiando información de las cuentas de los nacionales de Colombia y la República de Panamá. A partir del año 2020 ya intercambiamos automáticamente toda la información bancaria de los ciudadanos colombianos en la República de Panamá o que se encuentren dentro del centro bancario panameño automáticamente con Colombia y su administración tributaria. Eso no significa que Panamá tenga que cobrar los impuestos. Nosotros lo que hacemos es transparentar qué están haciendo los colombianos y cualquier otro nacional de los países a través de intercambio de información automático. O sea, Flor, ellos juegan su plata. O sea, básicamente lo que está diciendo Publio es que ellos le mandan la información a la DIAN para que la DIAN le cobre los impuestos. Ellos se encarguen allá, al extranjero. Punto. Así mismo es. Publio, ¿cuál es el máximo que puede? Perdón. Perdón, Flor. Publio, gran parte de los cuestionamientos que se le hacían a Panamá en temas de Gafi, en temas de Unión Europea, lo pudimos ver en varios recorridos que se hicieron, es que Panamá, por ejemplo, aprobaba leyes, aprobaba diferentes cambios, pero no los ejecutaba ni les daba seguimiento. Ese cuestionamiento se mantuvo durante los últimos años cuando a Panamá se le negaba a salir de las listas del Gafi y las listas de la Unión Europea, y ahora se habla de que el Gafi vendría a Panamá en octubre para poder avanzar en ese paso de salir de la lista. ¿Se ha dado seguimiento a estos temas? ¿Han habido cambios? Porque las personas de este lado pueden no entender a qué es lo que Panamá no le dio seguimiento o por qué Panamá sigue estando señalado. Un detalle fue lo que dijo Flor, el tema del intercambio con Colombia, pero ¿qué más hay en esa lista? Importante son 2 tipos de actividades o de listas, por llamarlo así. El tema de Gafi tiene que ver con blanqueo de capitales y en materia de evasión, por ejemplo, es cómo Panamá contribuye con la lucha contra la evasión fiscal en los delitos de los extranjeros. Eso principalmente el Ministerio Público, pero sí también de alguna manera asociado a la Administración Tributaria. Participa de esta discusión. Como tú acabas de mencionar, Leonardo, Panamá ya está en una fase de haber cumplido los 15 puntos de Gafi. Ahora viene la visita in situ en octubre y las instituciones en Panamá estamos totalmente alineadas en ese tema, no solamente a través de las leyes, sino también con la evidencia del cumplimiento. Es decir, cuando vengan estas visitas vamos a poder evidenciar cómo trabajan las instituciones panameñas y primero Dios, es muy probable que el Gafi, según el informe técnico que estamos observando, debemos estar saliendo de la lista de Gafi muy probablemente en los próximos meses. En las otras listas, por ejemplo, Unión Europea, radica principalmente en la calificación que realiza el Foro Global de la OCDE. Panamá del año 2015 al año 2018
En el año 2019 se hizo la evaluación del 2015-2018 y Panamá salió parcialmente cumplido en el intercambio de información a requerimiento. Es decir, que una administración tributaria del Foro Global le pedía a Panamá beneficiarios finales, registros contables u otra información, Panamá estaba indeficiente en la entrega de la información. Por lo tanto, es por eso que estamos parcialmente cumplidores desde el 2015 al 2018. A partir de que la administración tributaria y en seguimiento de otras acciones que otras administraciones habían realizado, Panamá se abocó a la efectividad. Y dentro de la efectividad necesitábamos elementos importantes como es una ley de registro beneficiario final que tiene ya actualmente más de un 60 y pico % cargada la información en la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quien es que administra este registro beneficiario final. Es decir, que cuando un país le pide a Panamá un beneficiario final, no solamente se tiene que dirigir a los agentes residentes, sino ya tenemos la información registrada en el registro, por lo tanto va a ser más rápido y más efectivo el intercambio de información para fines fiscales a requerimiento, porque tenemos ese registro beneficiario final. El siguiente reto que estamos ya por culminar es el tema de los registros contables. El tema de los registros contables también es una de la información que piden a Panamá o está dentro de los estándares globales para que Panamá pueda compartir cuando haya una investigación en esos países procedentes de algún ciudadano de esos países que reside en Panamá, Panamá puede darle la información de sus registros contables. Y ese es otro punto que debemos estar cumpliendo en los próximos meses y queremos dentro de la posibilidad, y estamos conversando con este foro global para que podamos revisar dentro de los próximos 6 meses que nos hagan una nueva evaluación, es decir, una evaluación suplementaria para que podamos, antes de nosotros terminar nuestra administración, dejar al futuro gobierno con este tema de listas ya superadas o de alguna manera en una historia en desarrollo mucho más completa. Así que ese es el reto que tenemos. Es importante destacar que Panamá no es el único país que está con este tipo de responsabilidades. Son más de 136 países en el mundo que se alinean a estándares internacionales, que se alinean a otro tipo de estándares relacionados con BEPS, con estándares una curiosidad, cuando yo escucho o veo los boletines de prensa de la DGI o escucho al propio director hablar de 40 y tantos mil personas jurídicas o naturales que se han adherido a la factura electrónica. ¿Eso cuánto le representa al Estado panameño? Profesor, ya como le mencioné, de esos casi 48.000 que ya tenemos usuarios de factura electrónica en diferentes modalidades, proveedores autorizados calificados, facturado gratuito, tenemos un 90% de cumplimiento. Antes era 67%, ahora es un 90% de cumplimiento. Eso es porque facilitamos también el uso de facturas. Nosotros tenemos una mayor fiscalización, trazabilidad, por lo que definitivamente el uso de la factura electrónica es un elemento positivo para garantizarle una recaudación justa y también a tiempo dentro de la República de Panamá. Así que esperamos y tenemos como meta por lo menos llegar a un 80.000 o 100.000 usuarios de factura electrónica a final del año. Estamos también creando la posibilidad a través de un proyecto de ley que está siendo discutido con la Asamblea Nacional de Diputados de incluir un nuevo calendario de obligación de factura electrónica para actividades como restaurantes, ventas de autos, venta de joyas, en fin, venta al comercio, al por menor y al por mayor antes que se acabe este año. Don Publio, hay algo que ayer decía, nos comentaban con respecto al presupuesto y decían el 67% se va en funcionalidad. De ese 67%, el 33% se va en planilla, nada más. Y un 34% de, digamos, de inversión. Usted dijo hace algunos meses en este programa que era necesaria una reforma tributaria. E incluso, viendo el déficit de Panamá, uno se pregunta, bueno, ¿de dónde va a sacar la platica que a Panamá le va a faltar para cumplir esos pagos? Estamos en agosto, ya no le queda nada a este gobierno. ¿Le queda el sinsabor de boca a usted de no haber podido hacer una reforma tributaria durante su gestión? Gonzalo, dentro del plan de gobierno del presidente Cortizo no teníamos contemplado una reforma tributaria y eso es importante destacar. Nosotros llegamos al gobierno primero sin COVID y frente a una situación que
que definitivamente lo que teníamos como enfoque principal era el fortalecimiento de la administración tributaria. Y Gonzalo, antes de hablar, y lo he dicho anteriormente, antes de hablar de una reforma tributaria, era importante y es importante fortalecer la administración tributaria. Nos encontramos una administración tributaria sin elementos tecnológicos y sé que el esfuerzo, por ejemplo, que hizo mi antecesor, el licenciado Publio Cortés, de modernizar la administración, y él lo destaco porque no puedo dejar de destacar también los esfuerzos de gobiernos anteriores. Nos encontramos con una administración tributaria aproximadamente con 60 trámites en línea. Hoy estamos con más de 180 trámites en línea, lo cual viene a fortalecer la administración tributaria. Estamos creando un nuevo departamento de análisis de datos que va a fortalecer la investigación y la fiscalización. Estamos frente también a una nueva sección de defraudación e investigación fiscal producto de posible delito de evasión fiscal. En fin, estamos en ese proceso de modernización que requiere la administración tributaria. Me preguntas, he visto lo que tú estás haciendo con los candidatos presidenciales. Si me preguntas a mí, Publio de Gracia, yo, Publio, mi experiencia, lo que yo he aprendido, es necesaria una reforma tributaria. Y no significa reformar una reforma tributaria que aumente impuestos, sino de ordenar los temas, de revisar los incentivos tributarios. Gonzalo, hay una cantidad impresionante de beneficios tributarios que erosionan la base fiscal. Y ahí está el reto. No se trata de aumentar primero los impuestos, porque no creo que haya que aumentarlos sin antes revisar aquellas actividades que se benefician de pagar muy bajos impuestos y que tienen ganancias importantes. Por lo tanto, yo creo que antes de hablar de aumentar impuestos, hay que hacer una reforma o un estudio que nos arroje una ley que reduzca o por lo menos vaya reduciendo en el tiempo algunos beneficios tributarios que a mi parecer no me parecen justos en este momento. Así que te felicito por las preguntas que haces a los candidatos presidenciales, porque definitivamente, y eso es importante destacar, quizás ayudar a los candidatos presidenciales a comunicar que hacer una reforma tributaria o una reforma fiscal no necesariamente viene incluido aumentar impuestos. Te lo digo a Flor todos los días. Del sistema que tenemos actualmente, que principalmente, Gonzalo, la República de Panamá, desde mi punto de vista, yo, Publio de Gracia, es la reducción de los beneficios fiscales que existen, que algunos no me parecen justos. Te lo digo a Flor todos los días. Le digo, Flor, la reforma tributaria no significa que le van a aumentar el ITBMS. Y la señora insiste. O sea, va ligada a muchas cosas. Y yo le digo todos los días que hay que hacer otras cosas también antes de implementar. Pero, en fin. Usted sabe que yo le he dicho aquí, le he puesto el ejemplo. Una reforma tributaria incluso puede decir las compañías que contaminen más en Panamá tienen que pagar un poco más de impuestos. Por ejemplo, o sea, eso es un ejemplo. Pero, doctor Publio, yo la última pregunta que le tengo de mi lado tiene que ver con una conversación que tuve ayer con un banquero del país. Me decía, yo ando muy preocupado. Ando muy preocupado porque la economía panameña, si bien es cierto, está creciendo, se está calentando. Y si vemos lo que está pasando en los Estados Unidos, la Fed ha dicho, sigo aumentando tasas de interés, me está bajando la inflación, hay un tema de desocupación importante que afecta directamente a la inflación, a menor desempleo, mayor inflación porque hay más gasto. Pero me decía, esto no es sostenible para una economía como la de Panamá, la cantidad de plata que está involucrada dentro del presupuesto. ¿Usted qué le dice a ese banquero, a ese empresario que está viendo cómo crece el gasto, cómo crece la deuda, cómo el déficit se mantiene y estamos esperando a reducirlo para el año 2028 y que no entre en ese pánico de que la economía panameña se puede calentar? Gonzalo, los estudios, no estoy mirando el problema de los otros para defender los nuestros, pero vemos, por ejemplo, el reto que tiene el mundo. Tenemos un gasto sin precedentes producto de una situación muy puntual de 2 años. Ojo, y no se trata solamente porque la deuda viene de hace mucho tiempo, el COVID vino a dispararla, pero hemos mantenido también, y es un tema que hay que discutir, revisar, el tema del gasto. Y el gasto principalmente, Gonzalo, la gente piensa que es de planilla, o sea, nuestras instituciones necesitan gente para poder operar. Pero también tenemos un gasto social y el gasto relacionado, por ejemplo, lo que hemos hablado anteriormente, de beneficios fiscales que hay que revisar, porque no son justos. El Estado panameño no puede cargar
con actividades que no funcionan, por llamarla así. O sea, el tema de los beneficios, el incentivo es para que estas personas puedan volar, por llamarlo así, y no depender del Estado. Por eso yo coincido que sí hay que tener una revisión y una reforma en lo que tú estabas planteando. En cuanto al mensaje al banquero, mira, Panamá, y no lo dice Publio de Gracia, ni lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas, lo dicen instituciones globales. Panamá tiene una economía en crecimiento, dinámica. Es una economía que definitivamente, y hay que revisar y hay que aceptar que en los últimos 10 años, producto de no tomar decisiones, probablemente, o no ponernos de acuerdo, hemos restado nuestra competitividad. La iniciativa del presidente Cortizo, por ejemplo, en diferentes acciones, con el caso, por ejemplo, del logro que se puede lograr conjunto con el Ministerio de Comercio e Industria y el gobierno de los Estados Unidos con el tema de los semiconductores, nos va a dar otro tipo de posibilidades más allá de las que tenemos y por lo tanto fortalecer nuestra competitividad y mejorar nuestra competitividad. Y ahí está el reto, Gonzalo. Panamá, uno tiene que revisar en el concierto las diferentes naciones, ver nuestras cosas positivas y negativas, cómo superamos las negativas y fortalecemos las positivas. Por lo tanto, yo el mensaje que le doy al banquero y a cualquier empresario nacional o que tenga intención en la República de Panamá es que Panamá tiene una economía muy diferente, muy difícil de comparar con otras economías. No tenemos un banco central tampoco. Dependemos también de lo que pasa en los Estados Unidos y uno está viendo lo que está recientemente, lo que hizo una de las calificadoras reduciendo o hablando de la deuda de Estados Unidos, la calidad de la deuda de Estados Unidos. Así que todos esos factores vienen a incidir en la República de Panamá, pero yo no dudo, Gonzalo, que el futuro de Panamá es un futuro de oportunidades, un futuro muy importante y esperamos, aunque tú digas que no queda nada, nos queda 10 meses por lo menos y esperamos dejar un legado junto al presidente Cortizo de una mejor administración, una mejor economía y esperamos que esa duda razonable que pueda tener los empresarios y este banquero vayan a ser superadas en los próximos meses. Muchísimas gracias, Publio. Bueno, don Publio, gracias por siempre actualizarnos de un tema Gracias a ustedes. Cada vez más nos debe interesar más. Cada vez nos debe interesar más cómo están los ingresos del Estado y obviamente cómo se estructura el presupuesto del Estado. O sea, eso es clave. Eso es parte de la responsabilidad ciudadana. No solamente votar cada 5 años, ojo. 8:44, Melissa.